El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Nuevo Horizonte, observando las infinitas estrellas a través de la pantalla principal. La nave de exploración llevaba 3 semanas viajando por el límite del espacio humano, cartografiando nuevos sistemas y buscando planetas que pudieran albergar colonias humanas. Jake llevaba 12 años en este trabajo y creía haber visto todo lo que la galaxia podía ofrecer. Se equivocaba. Los sensores de la nave empezaron a pitar con advertencias urgentes. La teniente Mary Collins se giró desde su puesto con los ojos muy abiertos. «Capitán, tenemos múltiples contactos acercándose rápidamente. Cuento 15 naves y no son de diseño humano». Jake sintió un vuelco. En todos sus años de exploración, nunca habían encontrado señales de vida alienígena inteligente. Ahora parecía que la vida alienígena inteligente los había encontrado. Alerta roja, todos a sus puestos de combate. Intente establecer comunicación con ellos. Las naves alienígenas se movían como nada que Jake hubiera visto jamás. Eran elegantes y oscuras, con forma de cuchillas curvas que cortaban el espacio. Cada uno era el doble del tamaño del Nuevo Horizonte y se movían con perfecta coordinación. La nave líder se posicionó justo frente a ellos, mientras las demás formaban un círculo perfecto alrededor de la nave humana. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión», informó Collins. Su voz temblaba ligeramente. «Pónganla en pantalla». La pantalla parpadeó y mostró una criatura que hizo que Jake retrocediera un paso. El alienígena tenía la piel azul pálido que parecía brillar a la luz. Su cabeza era alargada con 4 ojos dispuestos en forma de diamante. Cuando habló, su voz sonó fría y mecánica a través del sistema de traducción. «Soy el alto comandante XTI del Imperio Calterano». «Se identificarán de inmediato». Jake dio un paso al frente e intentó mantener la voz firme. «Soy el capitán Jake Morrison de la nave humana Nuevo Horizonte». «Venimos en paz y buscamos contacto diplomático con su gente». Los 4 ojos del alienígena parecieron fijarse en él con lo que parecía diversión. «Humanos, otra especie primitiva vagando por el espacio antes de estar listos. Entregarán su nave y se someterán a la autoridad calarana. Resistirse resultará en su destrucción». «No podemos rendirnos», respondió Jake. «Representamos al gobierno humano y solicitamos conversaciones diplomáticas formales». Cestin emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Su especie no lo entiende. El Imperio Calariano ha gobernado este sector durante 3000 años. Hemos conquistado 12 especies diferentes y las hemos sumado a nuestra coalición. Se unirán a ellas o serán eliminados». La transmisión terminó abruptamente. Jake se volvió hacia su tripulación. «Consíganme un canal con el comando terrestre inmediatamente. Envíen todos los datos de nuestros sensores sobre estas naves. Si algo no sucede, la Tierra necesita saber que se avecina». Antes de que Collins pudiera responder, las naves alienígenas abrieron fuego. No contra el Nuevo Horizonte, sino contra algo completamente distinto. Jake observó con horror cómo las armas impactaban en Beta 7, una estación minera a 3 minutos luz de distancia. La estación tenía 30.000 personas viviendo y trabajando allí. En segundos, desapareció. Convertida en escombros en expansión y átomos dispersos. «Dios mío», susurró Collins. «Acaban de matar a todos en Beta 7». El comandante alienígena apareció de nuevo en pantalla. «Así es como el Imperio Calarion demuestra su poder. Someténse ahora o su mundo natal sufrirá el mismo destino». Jake sintió una sensación fría y dura en el pecho. Estos alienígenas creían que podían aterrorizar a los humanos para que se rindieran asesinando a inocentes. Estaban a punto de descubrir que los humanos no responden al terror como esperaban. «Teniente Collins, ¿transmitió nuestros datos a la Tierra?» «Sí, señor. Transmisión completa hace 30 segundos». «Bien. Envíe otro mensaje. Dígale al almirante Carter que hemos contactado con un imperio alienígena hostil. Dígale que acaban de cometer un asesinato en masa contra civiles humanos. Dígale que la Tierra debe prepararse para la guerra». La imagen de Cest parpadeó con lo que podría haber sido sorpresa. «Eligen la muerte antes que la sumisión. Esto es de lo más inusual». «No», dijo Jake en voz baja. «Elegimos luchar y acaban de cometer un grave error». El nuevo Geraisen no era una nave de guerra. Tenía escudos básicos y armas defensivas, pero fue construida para la exploración, no para el combate. Cuando las naves alienígenas comenzaron su ataque, Jake supo que su nave no sobreviviría.
Pero también sabía que cada segundo que lucharan le daría a la Tierra más tiempo para prepararse. La batalla fue breve pero feroz. La tripulación del New Horizon luchó con una valentía desesperada, apuntando los sistemas de armas de la nave alienígena e intentando desactivarlos en lugar de destruirlos. Hake quería capturar tecnología alienígena si era posible, pero las naves enemigas estaban demasiado bien protegidas. Cuando el casco de su nave comenzó a ceder bajo el fuego alienígena, Hake tomó una decisión que resonaría a lo largo de la historia de la humanidad. Collins sobrecargó nuestro reactor. Vamos a embestir la nave de mando. Señor, eso es un suicidio. Tal vez, pero también es la única manera de acercarnos lo suficiente a sus escudos para causar un daño real. Y si vamos a morir, nos llevaremos a algunos de ellos. Hace siglos. Kate se dio cuenta de que el Imperio Calterano era como un museo de innovaciones robadas, mantenido por una especie que había olvidado cómo crear algo nuevo. Conquistaron mediante la fuerza y la superioridad numérica, no mediante avances tecnológicos. Esto significaba que, cuando se topaban con una especie capaz de adaptarse y mejorar rápidamente su tecnología, no tenían una respuesta preparada. La batalla por las colonias marcianas confirmó la teoría de Kate. El coronel Rodríguez observó cómo los soldados humanos usaban armas alienígenas modificadas para destruir el equipo calterano que los propios alienígenas no podían mejorar ni adaptar. Cada enfrentamiento se convertía en una experiencia de aprendizaje para las fuerzas humanas, mientras que los calarianos seguían empleando las mismas tácticas que habían funcionado durante milenios contra otras especies. El capitán Matt Sullivan comandó el primer contraataque humano desde el puente del destructor Defiance. Su nave había sido modernizada con tecnología híbrida humano-alienígena, lo que la hacía más rápida y letal que cualquier otra de la flota humana apenas unos meses antes. Mientras su nave lideraba un escuadrón hacia la estación de la flota calterana cerca de Júpiter, Matt sintió el peso de la historia sobre sus hombros. A todas las naves, aquí Sullivan, dijo por el sistema de comunicación de la flota. Llevamos 3 meses aprendiendo cómo luchan estos alienígenas. Hoy les mostramos cómo se defienden los humanos. La batalla cerca de las lunas de Júpiter fue diferente a todo lo que los Calteren habían experimentado en su larga historia de conquista. Las naves humanas se movían con patrones impredecibles, utilizando tácticas que parecían cambiar en medio del combate. Cuando los comandantes de Calterion intentaban responder a una estrategia humana, estos ya habían adoptado algo completamente diferente. Matt observó su despliegue táctico mientras los cazas humanos rodeaban cruceros calaranos mucho más grandes, atacando sistemas específicos con precisión quirúrgica. Los alienígenas contaban con escudos y blindaje capaces de resistir daños masivos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de analizar sus defensas en tiempo real y encontrar los puntos débiles a los pocos minutos de iniciar el combate. Apunten primero a sus redes de comunicación, ordenó Matt a su oficial de armas. Si no pueden coordinarse, no podrán adaptarse a lo que estamos haciendo. La flota humana se movía como una manada de lobos alrededor de la formación calarana, atacando rápido y con fuerza antes de retirarse para analizar los resultados. Cada ataque revelaba más información sobre el diseño de las naves alienígenas y sus capacidades defensivas. Los calarianos se encontraron luchando contra un enemigo que se volvía más peligroso con cada hora que pasaba. El alto comandante Cesti se paró en su puente y observó cómo las naves humanas destruían 3 de sus cruceros usando tácticas nunca antes vistas. En 3000 años de expansión calfaniana, ninguna especie había mejorado la tecnología capturada ni adaptado sus estrategias de batalla durante el combate activo. Los humanos hacían ambas cosas simultáneamente. Ordene a todas las naves que se replieguen a la formación defensiva. Cestai ordenó. Con el ojo que le quedaba enfocado en la pantalla táctica donde las naves humanas continuaban sondeando las defensas de su flota. Necesitamos reevaluar a nuestro enemigo. La orden de retirada confundió a todos los oficiales calteranos que la oyeron. El Imperio nunca se había retirado de una batalla contra una especie primitiva. Pero Cesti comprendió algo que sus subordinados aún no comprendían. Los humanos no eran primitivos. Eran algo mucho más peligroso. Eran aprendices. De vuelta en Marte, el coronel Rodríguez recibió la noticia de la victoria de Júpiter mientras la lucha continuaba alrededor de las cúpulas de la colonia. Las fuerzas humanas no solo habían sobrevivido al primer gran intento de invasión calarana, sino que habían derrotado la flota alienígena se alejó del espacio humano. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad había obtenido una clara victoria. Mientras Amy observaba cómo las últimas naves de desembarco de Calarion se retiraban al cielo rojo marciano, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder. 3 meses atrás,
Los humanos habían sido víctimas indefensas de la agresión alienígena. Hoy, eran oponentes iguales en una guerra que ninguno de los bandos podía permitirse perder. El informe de la DRA. Kate Morgan llegó a todos los comandantes militares humanos a las pocas horas de la victoria en Júpiter. El Imperio Calariano era poderoso, pero no innovador. Dependían de una fuerza abrumadora y tecnología robada para mantener su dominio contra un enemigo que podía adaptarse y mejorar rápidamente. Sus métodos tradicionales de conquista no funcionarían. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad había sobrevivido a la curva de aprendizaje. Habían tomado lo peor que el Imperio Calterano podía ofrecer y lo habían convertido en una lección de resiliencia humana. Ahora era el momento de enseñarles a los alienígenas algunas lecciones a cambio. 6 meses después del comienzo de la guerra, el teniente Sam Parker se agazapó en la oscuridad de una instalación de investigación calariana, escuchando a los guardias alienígenas patrullar los pasillos sobre él. La instalación estaba oculta en un campo de asteroides a 3 sistemas de la Tierra, y para llegar allí, Sam y su equipo tuvieron que robar una nave de transporte calariana y pasar 2 semanas aprendiendo a pilotarla sin ser detectados. La misión era peligrosa. Más allá de todo lo que las fuerzas especiales humanas habían intentado antes, la inteligencia que esperaban encontrar podría cambiar toda la guerra. El alto comandante 11 se había visto obligado a hacer algo que el Imperio Calterano nunca había hecho. En 3000 años de conquista, había ordenado la creación de equipos de caza especializados cuya única función era estudiar el comportamiento humano y encontrar maneras de contrarrestar sus tácticas. La instalación de investigación en la que Sam se estaba infiltrando era donde esos equipos llevaban sus hallazgos y donde los científicos calteranos intentaban comprender por qué los humanos luchaban de forma tan diferente a todas las demás especies con las que se habían topado. Sam se movía cuidadosamente por el sistema de ventilación siguiendo los planos que la inteligencia humana había recopilado a partir de datos alienígenas capturados. Su equipo de 6 soldados estaba distribuido por toda la instalación, cada uno buscando diferentes tipos de información. Habían aprendido a moverse como fantasmas utilizando tecnología de camuflaje alienígena modificada que los hacía casi invisibles a los sensores Calarion. El primer gran descubrimiento se produjo cuando la cabo Linda West accedió a una terminal de computadora en lo que parecía ser un laboratorio de psicología. Los datos que encontró le hicieron temblar las manos al descargarlos a su dispositivo de almacenamiento portátil. Los calarianos contaban con perfiles psicológicos detallados de todas las especies que habían conquistado, junto con métodos precisos para doblegar la voluntad de cada raza. Para combatirlos, los archivos revelaban el verdadero horror de la conquista calterana. No se limitaron a derrotar a otras especies militarmente. Estudiaron los miedos más profundos y las vulnerabilidades culturales de cada raza, y luego usaron ese conocimiento para crear condiciones de rendición. Eso parecía inevitable. El pueblo Nexari estaba convencido de que la resistencia llevaría a la extinción de sus descendientes. A los tolianos se les habían mostrado pruebas matemáticas de que su derrota era inevitable. La civilización Kepler había estado aislada hasta que su propia paranoia destruyó su unidad. Sam llegó al núcleo principal de datos justo cuando el descubrimiento de Linda se transmitía a la Tierra. Lo que encontró allí fue aún más inquietante. Los calarianos llevaban 6 meses estudiando a la humanidad, y sus conclusiones ocupaban cientos de archivos. Habían identificado las debilidades humanas y estaban desarrollando estrategias específicas para explotarlas. Pero había algo más en los datos que hizo sonreír sombríamente a Sans en la oscuridad. Los investigadores alienígenas estaban confundidos. Todas las tácticas psicológicas que habían funcionado contra otras especies estaban fallando contra los humanos. La intimidación basada en el miedo volvía a los humanos más decididos en lugar de más sumisos. Las tácticas de aislamiento hicieron que los grupos humanos se volvieran más creativos e ingeniosos. En lugar de paranoicos y divididos, las demostraciones de fuerza superior impulsaron la innovación humana en lugar de la rendición humana. Los científicos calterianos habían llegado a una conclusión que aterrorizó a sus líderes militares. Los humanos parecían ser psicológicamente inmunes a los métodos estándar de conquista que habían funcionado durante milenios. Los informes recomendaban que el imperio considerara retirarse del espacio humano y centrarse en objetivos más fáciles en otros lugares. En la galaxia, Sam descargó todo lo que pudo encontrar y se preparó para abandonar las instalaciones. Pero mientras su equipo se reagrupaba en su punto de extracción, descubrieron que su infiltración había sido detectada. Las fuerzas de seguridad calterianas rodeaban el edificio y escapar parecía imposible. Fue entonces cuando Sam tomó una decisión que se convertiría en legendaria en la historia militar de la humanidad. En lugar de intentar escapar a la fuerza,
el equipo de Sam activó su dispositivo de comunicación experimental y comenzó a transmitir todo lo que habían descubierto directamente a todas las naves y estaciones humanas a su alcance. Los alienígenas podían matarlos, pero no podían impedir que la información llegara a la Tierra. Mientras los soldados calarianos asaltaban su posición, Sam y su equipo lucharon con la valentía desesperada de quienes sabían que su sacrificio salvaría millones de vidas. La información que Sam Parker entregó con su vida llegó al almirante Tony Blake en cuestión de horas. Blake había estado planeando la siguiente ofensiva de la humanidad, pero los datos capturados lo cambiaron todo. En lugar de simplemente luchar para defender el espacio humano, Blake se dio cuenta de que los humanos podían luchar para liberar a toda la galaxia de la opresión calariana. La Operación Segador comenzó 2 semanas después con ataques simultáneos a 12 instalaciones calarianas en 4 sistemas estelares. Pero estos no eran ataques militares comunes. Cada ataque estaba diseñado para capturar tipos específicos de equipo y personal que pudieran ayudar a la humanidad a comprender cómo el Imperio calariano mantenía el control sobre sus súbditos. El comandante de la especie, Rick Foster, lideró el asalto a un centro de comunicaciones calarano que servía a 3 mundos esclavizados. Mientras sus marines luchaban contra las defensas alienígenas, Foster pensaba en algo más importante que la victoria. Pensaba en los miles de millones de seres que vivían bajo la opresión calarana y que nunca imaginaron que la resistencia fuera posible. La doctora Albersin trabajaba frenéticamente en su laboratorio en la Tierra usando C. Adaptaron el equipo de comunicación calterano para crear algo inédito. Lo llamó virus de liberación, pero en realidad era un mensaje de esperanza disfrazado de su putrode. El virus se propagaría por las redes calfarianas, llevando pruebas de que su imperio podía ser derrotado e instrucciones sobre cómo las especies esclavizadas podían contraatacar. La primera prueba del virus del aura se produjo cuando el equipo de Rick Foster capturó intacto el centro de comunicaciones. A los pocos minutos de cargar el virus, comenzaron a llegar mensajes a los 3 mundos atendidos por esa instalación. Los mensajes contenían información detallada sobre victorias humanas, grabaciones de naves calarianas destruidas y, lo más importante, pruebas de que la afirmación de invencibilidad del Imperio era una mentira en el mundo de Nexer Prime. Un joven ingeniero llamado Ket recibió uno de esos mensajes mientras trabajaba en una fábrica de armas calariana. Por primera vez en su vida, Ket supo que su pueblo alguna vez fue libre, que poseían tecnología avanzada antes de que los calarianos la robaran y que en algún lugar de la galaxia, una especie llamada humanos luchaba por restaurar esa libertad. Ket compartió el mensaje con su equipo de trabajo, y ellos lo compartieron con sus familias. En cuestión de días, el virus se había propagado por todo el planeta. Durante 800 años, los Nexari habían creído que la resistencia era imposible y que los calarianos eran simplemente demasiado poderosos para combatirlos. Ahora sabían más. La rebelión comenzó con pequeños actos de sabotaje. La producción de armas se ralentizó a medida que los trabajadores Nexari realizaban cambios sutiles en los procesos de fabricación. Los sistemas de comunicación sufrieron fallos misteriosos que impidieron a los comandantes calarianos coordinar sus fuerzas eficazmente. Las naves de transporte desarrollaron problemas mecánicos que dejaron varado al personal alienígena en lugares remotos. El alto comandante Cestai recibió informes de problemas similares en 6 mundos diferentes en la misma semana. Sus oficiales de inteligencia le aseguraron que se trataba de incidentes aislados, pero Cestai sabía más. Los humanos habían hecho algo que ningún enemigo anterior había intentado. Habían puesto a los propios súbditos del Imperio en contra de sus amos. La respuesta de Calterion fue rápida y brutal. Cesti ordenó represalias masivas contra las poblaciones rebeldes, con la esperanza de restaurar el orden mediante el terror. Pero los días en que tales tácticas funcionaban contra las especies esclavizadas estaban llegando a su fin. Los rebeldes ahora sabían que en algún lugar de la galaxia, los humanos luchaban por la libertad de todas las especies, y ese conocimiento los hacía estar dispuestos a aceptar cualquier sacrificio. El almirante Blake observó los informes de inteligencia que llegaban desde el antiguo espacio calarano y comprendió que la guerra había entrado en una nueva fase. La humanidad ya no se limitaba a defenderse. Lideraban un levantamiento galáctico contra 3000 años de opresión. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y el Imperio calterano comenzaba a desintegrarse desde dentro. El mensaje por el que Sam Parker había muerto se propagaba más rápido que cualquier virus creado por la SAN. Era el mensaje de que la tiranía podía ser derrotada, de que valía la pena luchar por la libertad y de que, a veces, en la oscuridad del espacio, surgían héroes para iluminar el camino a casa. La guerra entró en su segundo año con noticias imposibles de imaginar cuando el capitán Jake Morrison se topó por primera vez con el Imperio calariano.
La general Ninia Torres se encontraba en el centro de mando del mundo liberado, Nuevo Kepler, observando pantallas holográficas que mostraban la rebelión extendiéndose por 12 sistemas estelares como un reguero de pólvora. 3 especies enteras habían declarado abiertamente su independencia del dominio calterano, y sus flotas combinadas luchaban ahora junto a las fuerzas humanas en lo que se había convertido en la mayor guerra galáctica de la historia registrada. Hola, el comandante Zactai se enfrentaba a una situación que ningún líder calterano había enfrentado en 3 milenios. Su imperio se derrumbaba desde dentro a medida que los antiguos mundos esclavistas se alzaban contra sus opresores. Los Nexari habían destruido todas las instalaciones calarianas en su sistema natal. La resistencia toliana había capturado una flota de batalla completa y había vuelto sus armas contra sus antiguos amos. Los supervivientes de Kepler habían reconstruido su civilización en tan solo un año y ahora producían naves de guerra a una velocidad que el imperio no podía destruir. Naco ordenó la rebelión desde su cuartel general en las profundidades subterráneas de Nuevo Kepler, donde enormes pantallas mostraban la situación táctica en docenas de mundos. Nunca imaginó que su carrera implicaría comandar ejércitos alienígenas, pero la guerra había cambiado las expectativas de todos. El joven ingeniero Nexari KTH, quien había recibido el primer mensaje del virus de liberación, ahora servía como su principal enlace con las fuerzas rebeldes. General Torres, que tabló a través del dispositivo de traducción que permitía la comunicación entre diferentes especies. La flota toliana informa que han atravesado las defensas calaranas en el sector Sigma. Solicitan apoyo táctico humano para su asalto a los mundos mineros. Nin estudió la pantalla táctica y sintió un momento de asombro ante la rapidez con la que la situación había evolucionado. Un año atrás, estas especies habían sido esclavas sin esperanza de libertad. Hoy, coordinaban complejas operaciones militares en múltiples sistemas estelares con la precisión de aliados veteranos. Díganle a los tolianos que enviarán la fuerza operativa del almirante Murphy para apoyar su operación, respondió Nino. Y recuérdenles que se concentren primero en liberar los centros de población. No estamos aquí para conquistar territorio. Estamos aquí para liberar a la gente. El almirante Don Murphy recibió las órdenes de Nena mientras su flota se escondía a la sombra de un gigante gaseoso, preparándose para lo que todos sabían que sería la misión más peligrosa de la guerra. Los informes de inteligencia indicaban que el imperio calariano estaba retirando sus fuerzas para defender su sistema natal, abandonando territorios periféricos para proteger sus mundos centrales. Esta retirada le dio a la humanidad y a sus aliados la oportunidad que habían estado esperando desde el comienzo de la guerra. La flota de Murphy era diferente a todo lo que había existido en la historia galáctica. Naves humanas volaron junto a naves de 6 especies alienígenas diferentes, todas unidas por su odio a la opresión calarana y su determinación de acabar con el régimen de terror de 3000 años del imperio. La flota incluía naves calteranas capturadas, operadas por esclavos liberados que conocían la tecnología alienígena mejor que sus creadores originales. A todas las naves, les habla el almirante Murphy, dijo Don al sistema de comunicación de la flota. Hoy comenzamos nuestro asalto al sistema natal de Calteran. Sé que algunos de ustedes han sido esclavos toda su vida y otros han luchado en esta guerra desde el principio. Pero hoy todos luchamos por lo mismo. Luchamos para asegurarnos de que ninguna especie tenga que volver a doblegarse ante la tiranía calarana. La flota combinada emergió del hiperespacio en el límite del sistema natal de Calaran e inmediatamente se enfrentó a la mayor concentración de fuerzas enemigas jamás reunida. Los alienígenas habían retirado naves de todo su imperio para defender su mundo natal, creando una formación defensiva que se extendía por 3 órbitas planetarias. Pero la flota a la que se enfrentaban no era el mismo enemigo que había tenido el primer contacto. Años antes, la comandante Kelly Wright pilotó su caza durante los primeros momentos de la batalla, liderando un escuadrón de pilotos mixtos, humanos y alienígenas, contra las posiciones defensivas de Kalara. Su nave estaba equipada con tecnología que representaba las mejores innovaciones de 4 especies diferentes, mejorada por la ingeniería humana y probada en docenas de batallas anteriores. Mientras observaba cómo las naves calteranas explotaban bajo el fuego combinado de armas, Kelly se dio cuenta de que la ventaja tecnológica del Imperio había desaparecido por completo. La batalla por el sistema exterior duró 3 días. Las fuerzas humanas y rebeldes emplearon tácticas que los calarianos no pudieron contrarrestar, atacando objetivos específicos mientras evitaban la confrontación directa con la flota enemiga principal. Destruyeron depósitos de suministros, repetidores de comunicación e instalaciones de fabricación, estrangulando lentamente la red de defensa de Kalara. Al 4.º día, Kelly hizo el descubrimiento que lo cambió todo. Mientras buscaba entre los restos de un puesto de mando calterano destruido, su equipo encontró evidencia de algo llamado el protocolo final.
Los documentos estaban escritos en escritura calterana de alto nivel, pero la traducción era lo suficientemente clara como para helar la sangre de Kelly antes que aceptar la derrota. El liderazgo calterano planeaba desencadenar una cascada de colapsos estelares que destruirían todos los mundos habitados de su sistema natal y dejarían el espacio circundante inhabitable durante miles de años. Preferían cometer un genocidio galáctico antes que permitir que su imperio cayera en manos de antiguos esclavos y humanos primitivos. Kelly transmitió su descubrimiento al almirante Murphy, quien inmediatamente convocó una conferencia de emergencia con el general Torres y el rebelde. Líderes, la noticia obligó a la humanidad y a sus aliados a enfrentarse a una terrible decisión. Podían continuar su asalto y arriesgarse a la destrucción de miles de millones de vidas inocentes. O podían negociar algún tipo de acuerdo que dejara intacto el imperio calarano. Nina Torres escuchó el debate entre los comandantes aliados y reflexionó sobre todo lo que los había llevado a ese momento. La guerra comenzó cuando los calarianos asesinaron a 30.000 civiles humanos para demostrar su poder. Desde entonces, el imperio había matado a millones más en sus intentos por aplastar la rebelión. ¿Cuántos más morirían si se les permitiera sobrevivir y reconstruir sus fuerzas? No negociamos con tiranos genocidas, dijo Nino en voz baja. Pero tampoco les permitimos cometer asesinatos en masa para evadir la justicia. Buscamos una tercera opción. El almirante Murphy lo comprendió de inmediato. Tomamos su mundo natal tan rápido que no tienen tiempo de activar su arma del fin del mundo. El asalto final comenzó al amanecer del quinto día de batalla. La capitana Beth Morgan lideró el ataque a las plataformas orbitales que controlaban los dispositivos de colapso estelar, mientras que el mayor Luke Thompson comandaba la invasión terrestre del planeta C. Epital. Ambas operaciones debían tener éxito simultáneamente o miles de millones de seres morirían en los incendios de supernovas generadas artificialmente. La flota de Beth atravesó las líneas defensivas de Calaran como una lanza, concentrando toda su potencia de fuego en las plataformas de armas orbitales. Sus naves sufrieron pérdidas devastadoras, pero siguieron adelante con la valentía desesperada de quienes sabían que el fracaso significaba el fin. De todo lo que luchaban por proteger, las fuerzas terrestres de Luke aterrizaron bajo intenso fuego y se abrieron paso por las calles de la capital calterana. Tenían un objetivo: llegar al complejo de mando central e impedir la activación del protocolo final. La lucha fue brutal y desesperada, y ambos bandos sabían que el destino de la galaxia pendía de un hilo. Mientras los marines de Luke asaltaban el centro de mando, las naves restantes de Beth destruyeron la última plataforma orbital. El asalto combinado había tenido éxito, pero a un precio terrible. Miles de combatientes humanos y alienígenas habían muerto para evitar que los calaranos cometieran su último acto de rencor. El alto comandante Cesti fue capturado en las ruinas de su búnker de mando. Herido pero vivo, mientras los soldados humanos lo sujetaban. Miró al mayor Thompson con lo que podría haber sido respeto. «Has ganado», dijo Cestai en voz baja. «¿Pero entiendes lo que has desatado? Durante 3000 años, el Imperio mantuvo el orden en este sector. Sin nosotros, habrá caos». Luke miró al comandante alienígena y pensó en el capitán Morrison, el teniente Parker y todos los demás que habían muerto para llegar a este momento. «Tal vez haya caos», respondió. «Pero será un caos libre, y eso es mejor que la esclavitud ordenada». El Imperio calterano había caído, pero el verdadero trabajo de construir una galaxia libre apenas comenzaba. La guerra había terminado, pero comprender por qué la humanidad había ganado llevó mucho más tiempo descubrirlo. La DRA. Carla Stevens se encontraba en las instalaciones de investigación de Nueva Tierra, rodeada de datos de 2 años de conflicto que liberaron a 12 especies y derrocaron un imperio que había dominado la galaxia durante 3 milenios. Como seninóloga principal que estudiaba las consecuencias de la guerra, Carla había pasado meses intentando responder a la pregunta que desconcertaba a todas las especies involucradas en el conflicto: ¿por qué los humanos habían triunfado donde tantos otros habían fracasado? La respuesta le llegó mientras estudiaba los perfiles psicológicos de prisioneros calteranos y esclavos liberados de todo el antiguo imperio. Todas las especies que los calarianos habían conquistado compartían ciertas características fundamentales. Valoraban la supervivencia. Por encima de todo, buscaban evitar el conflicto siempre que era posible y tomaban decisiones basadas en la preservación de su civilización para las generaciones futuras. Estos eran enfoques lógicos y racionales de la existencia que les habían sido útiles durante millones de años de evolución. Los humanos eran diferentes en un aspecto crucial que lo cambió todo. Carla revisó los registros de batalla de toda la guerra, desde el sacrificio del capitán Jake Morrison en el primer contacto hasta el desesperado asalto al planeta natal de Calteran. En cada enfrentamiento importante,
las fuerzas humanas habían estado dispuestas a aceptar bajas que otras especies considerarían inaceptables. No porque los humanos fueran imprudentes o valoraran la vida menos que los demás, sino porque entendían algo que otras especies habían aprendido, que había cosas por las que valía la pena morir. La embajadora Alex Turner llegó a las instalaciones de investigación. Mientras Carlo completaba su análisis, Alex había sido elegida para representar a la humanidad en el recién formado Consejo de Liberación Galáctica, donde representantes de todas las especies liberadas trabajaban para establecer una nueva forma de gobierno que evitara el surgimiento de otro imperio que reemplazara a los calarianos. Su trabajo era ayudar a los antiguos esclavos a aprender a gobernarse como seres libres. Dr. Stevens, dijo Alex al entrar en su laboratorio. Entiendo que ha llegado a algunas conclusiones sobre nuestro éxito en la guerra. Carla apartó la vista de las pantallas de su ordenador y asintió. Sí, y creo que necesitas escuchar esto antes de dirigirte al consejo mañana. Las otras especies preguntan cómo los humanos pudieron derrotar a un enemigo que había conquistado a todos los demás durante 3000 años. Quieren saber si tenemos algún arma secreta o tecnología avanzada que no comprenden. ¿Y la tenemos? Sí y no, respondió Carla. Tenemos algo que no comprenden, pero no es un arma ni tecnología. Es nuestra relación con la muerte. Alex se sentó y escuchó mientras Carla explicaba sus descubrimientos. Todas las especies de la galaxia habían evolucionado para priorizar la supervivencia y la reproducción por encima de todas las demás consideraciones. Esto tenía perfecto sentido biológico y había permitido que estas especies prosperaran durante millones de años. Pero también las hacía vulnerables al método de conquista calarano, que se basaba en convencer a las especies objetivo de que la resistencia conduciría a la extinción. Cuando los calterianos destruyeron la estación Beta 7, esperaban que nos rindiéramos en lugar de arriesgarnos a sufrir más bajas, continuó Carla. En cambio, declararon la guerra. Cuando invadieron nuestras colonias, esperaban que negociáramos en lugar de aceptar las pérdidas necesarias para contraatacar. En cambio, adaptamos su tecnología y la usamos contra ellos. Cada vez que intensificaban el conflicto, nosotros respondíamos. Incluso cuando eso significaba aceptar bajas que habrían quebrado la voluntad de lucha de cualquier otra especie. Alex comprendió las implicaciones de inmediato. No luchábamos solo para sobrevivir. Luchábamos por principios. Exactamente. Y eso nos hizo estar dispuestos a recorrer lo que llamo el camino de la muerte. No porque queramos morir, sino porque aceptamos que hay cosas más importantes que la supervivencia individual, la libertad, la justicia, la protección de los demás, la preservación de lo que creemos correcto. Otras especies luchan por vivir. Los humanos aprendemos a morir bien, y eso nos hizo casi imposibles de derrotar. Al día siguiente, Alex se presentó ante el Consejo de Liberación Galáctica en el gran salón de asambleas de Kepler Prime. Representantes de 12 especies liberadas llenaron la cámara junto con líderes militares humanos que habían comandado el esfuerzo bélico. La sala quedó en silencio cuando Alex comenzó a hablar. Mis compañeros representantes han preguntado por qué la humanidad logró triunfar donde tantos otros fracasaron. La respuesta no es cómoda, pero es necesario que la comprendan si queremos construir una galaxia donde la libertad pueda sobrevivir. Alex explicó la investigación de Carla y sus implicaciones para el futuro. El imperio calterano había caído porque se encontraron con una especie que valoraba los principios por encima de la supervivencia. Pero eso no significaba que la amenaza de la tiranía hubiera terminado para siempre. Otros imperios podrían surgir si las especies liberadas no aprendieran a defenderse con la misma determinación que los humanos. No les pedimos que se conviertan en humanos, continuó Alex. Les pedimos que comprendan que la libertad requiere la voluntad de sacrificarse por ella. No solo recursos o comodidad, sino vidas cuando sea necesario. Esta es la lección más difícil que cualquier especie puede aprender, pero es la única lección que hace posible la libertad. La respuesta de los representantes reunidos fue mixta. Algunas especies, como los Nexari y los Tolianos, que habían luchado junto a las fuerzas humanas, comprendieron de inmediato. Otros, en particular los que habían sido esclavizados durante siglos, se resistían a aceptar la idea de elegir la muerte en lugar de la sumisión. El joven KTH, ahora representante del pueblo Nexari, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Mi pueblo vivió como esclavo durante 800 años porque olvidamos esta lección. Elegimos la supervivencia en lugar de la libertad, tantas veces que olvidamos que la libertad era siquiera posible. Los humanos nos recordaron que hay cosas por las que vale la pena morir y que la memoria nos dio la fuerza para luchar. El Consejo pasó semanas debatiendo el establecimiento de lo que se conocería como las defensas galácticas.
Estas instituciones se construirían sobre antiguos mundos calaranes y enseñarían estrategia y tácticas militares a los representantes de todas las especies liberadas. Pero lo más importante es que enseñarían la filosofía que hizo tan efectivos a los guerreros humanos. La coronel Amy Rodríguez, ahora ascendida a general, supervisó la construcción de la primera academia en el antiguo planeta natal de los calarianos. A nadie se le escapó la ironía de que el mundo que una vez fue el centro de la opresión galáctica entrenaría ahora a las futuras generaciones para evitar que la tiranía volviera a resurgir. La primera clase de la academia incluía jóvenes de todas las especies liberadas, que aprendían a luchar juntos y estudiaban la historia y la filosofía militar humana. Aprendieron sobre el sacrificio del capitán Morrison, la heroica misión del teniente Parker y el desesperado asalto del almirante Murphy contra las armas catastróficas de los calarianos. Pero más que tácticas y estrategia, aprendieron sobre la mentalidad que hizo posibles tales acciones. La general Rodríguez observó a sus estudiantes durante su último ejercicio de entrenamiento y pensó en cuánto había cambiado la galaxia. Estos jóvenes representaban especies que habían sido esclavizadas hacía apenas 3 años. Ahora se entrenaban para convertirse en los guardianes de la libertad galáctica, aprendiendo no solo a luchar, sino también porque luchar a veces era necesario. Recuerden, les dijo mientras se preparaban para su ceremonia de graduación, que el objetivo no es buscar la muerte ni glorificar la guerra. El objetivo es comprender que la libertad requiere guardianes dispuestos a pagar cualquier precio para protegerla. Cuando otros saben que lucharás y morirás por lo que es correcto, lo piensan muy bien antes de intentar arrebatártelo. A la ceremonia asistieron representantes de toda la galaxia, incluyendo muchos exoficiales calaranos a quienes se les había concedido amnistía a cambio de su cooperación en la reconstrucción. El alto comandante Cestai, ahora asesor militar para ayudar a prevenir futuros conflictos, observó cómo jóvenes de 12 especies diferentes juraban defender la libertad en toda la galaxia. Mientras los nuevos graduados se dispersaban a sus mundos natales, llevando consigo el conocimiento de cómo preservar la libertad. Lex Turner se dio cuenta de que la mayor contribución de la humanidad a la civilización galáctica no residía en su tecnología ni en sus tácticas. Era su comprensión de que el camino hacia una paz duradera pasaba por la voluntad de luchar por lo que más importaba. La galaxia era libre y seguiría siendo libre mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a recorrer el camino de la muerte cuando la libertad se viera amenazada. La humanidad había mostrado el camino, pero ahora dependía de todas las especies seguirlo juntas.